a, a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. Comenzamos comenzamos una serie acerca de las disciplinas, o le llamamos los medios de gracia. Un hermano les ha llamado también disciplinas espirituales. Nos referimos con ello a prácticas, hábitos permanentes, constantes, persistentes, que están promovidos y comandados en las Escrituras y que sirven para promover nuestro crecimiento como creyentes. Eh, Vimos a medida que pasaban los minutos la semana pasada, algunos de ellos en forma eh, por encima, por supuesto. Hablamos de que con esto nos referimos a la lectura de las Escrituras, a la práctica de la oración, a la comunión unos con otros, y así diversas prácticas que están en las Escrituras, y que por supuesto el Señor las usa como un medio para llevarnos a crecer, a madurar, y a que nuestro carácter vaya creciendo y pareciéndose cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recalcar que estos medios, que estas disciplinas no son rituales con los que cumplimos religiosamente día a día, para así tener la posibilidad de torcerle la mano a Dios y lograr que Dios nos otorgue aquello que queremos obtener de Él. Eso es religiosidad, eso es legalismo, eso es paganismo del más barato que se puedan imaginar. Es hacer un encantamiento invocando a una deidad superior para que haga lo que nosotros queremos que haga, porque nosotros le hemos dado el encantamiento. Llámese eso un acto de hechicería, o llámese eso leer la Biblia o orarle a este Dios 3, 4 Padre Nuestro, o lo que sea que nosotros queramos hacer. No se trata de eso, no tiene que ver con eso el tema que estamos viendo ahora. Se trata más bien de medios que nos permiten tener una relación con Dios y disfrutar de comunión con Él. Y por supuesto, en este acto de tener una relación con Dios y disfrutar de comunión con Él, cultivamos una relación con el Señor, pasamos tiempo con el Señor, y entonces el Espíritu Santo obra en nosotros para volvernos más parecidos a Él. Es lo que Pablo expresa en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Esto es lo que hacemos, mirando como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la idea detrás de estas disciplinas espirituales. Y eso es entonces lo que comenzamos a ver la semana pasada. Ahora, en toda relación, si estamos diciendo que esto se trata de una relación con Dios, de una relación con el Señor, tenemos que tener claro que en toda relación hay algo vital que necesitamos hacer para que esta relación prospere, para que esta relación se haga más íntima, más profunda, más rica, para que esta relación florezca. Y eso que necesitamos hacer es saber escuchar. Saber escuchar. Es vital escuchar para poder conocer cómo es realmente la otra persona, y no simplemente imaginarnos por nuestras propias deducciones cómo es la otra persona. En toda relación necesitamos conocer al otro, y las palabras son vitales para poder conocer cómo es el otro, para poder entender, para que el otro nos revele quién es, cómo es, qué prefiere, qué le disgusta, cuáles son sus prioridades, cuáles cosas no le dan importancia, y luego entonces nosotros podamos tratar al otro como realmente es y no como nosotros nos imaginamos que sería simplemente. No hay nada más nefasto en una relación que no saber escuchar.
que no darnos el tiempo para que el otro nos comunique cómo realmente es y simplemente tratar al otro como nosotros pensamos que será lo mejor tratarlo. Imaginarnos cómo es otra persona y tratarlo de acuerdo a nuestra imaginación. Esa es una actitud que es increíblemente destructiva. Destruye amistades, destruye matrimonios, destruye iglesias y lo más quizás lamentable y letal es que destruye nuestra relación con Dios para nuestro propio perjuicio espiritual. No es Dios el que pierde en la relación cuando nosotros no sabemos escuchar a Dios. Es simple y llanamente para nuestro propio daño, para nuestro propio perjuicio espiritual. En toda relación entonces necesitamos conocer mejor a la otra persona y para esto lo que tenemos que hacer es escucharla, escuchar a la otra persona. Y cuando se trata de Dios, la relación funciona exactamente igual. Si pretendemos, por lo tanto, tener una relación con el Señor que prospere, que florezca, que se haga más íntima y que nos lleve, por supuesto, a crecer en una relación con Él, tenemos que oír su voz. Necesitamos oír su voz. Y escuchamos su voz. Actualmente no principalmente a través de visiones o sueños o elementos audibles, como quizás pasó con Abraham o los patriarcas en la antigüedad. No, actualmente escuchamos la voz de Dios leyendo su palabra, leyendo su palabra. Y esa es entonces la disciplina que quiero que podamos ver hoy en esta mañana, la disciplina de leer las escrituras o la lectura de la Biblia. Quiero entonces que veamos en los minutos que tenemos por delante tres cosas. Quiero hablarles de tres cosas con respecto a la lectura de las Escrituras. En primer lugar, quiero que veamos algo con respecto a cuál es la importancia de leer las Escrituras. ¿Cuál es la importancia de leer las Escrituras? ¿Se tratará de algo que podemos dejar de lado por algún tiempo? ¿Se tratará de algo que hacemos de vez en cuando? ¿Cuán importante es leer las Escrituras? Eso es lo primero que quiero que veamos, la importancia de leer las Escrituras. Luego, en segundo lugar, quiero que hablemos algo con respecto al efecto de leer las Escrituras. ¿Qué efecto tiene el hecho de leer las Escrituras? ¿Es un efecto automático? ¿Funciona simplemente porque leamos y de una manera extraña y mística somos transformados? ¿O hay algo dentro de lo que es la lectura en sí que hace que podamos, por supuesto, crecer en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el efecto de leer las Escrituras? Eso es lo segundo que quiero que podamos ver. Y finalmente, en tercer lugar, quiero compartir algo con respecto a la manera de leer las escrituras. Y aquí probablemente nos vamos a poner muy, quizás podríamos decir, prácticos. La idea mía es brindarles a ustedes algunas sugerencias, quizás no mandatos bíblicos, pero sí sugerencias prácticas que han sido avaladas a lo largo de la historia de la iglesia y que funcionan, por supuesto, y han funcionado en otros hermanos para poder tener una disciplina de lectura de las escrituras que realmente sea de bendición. Y esas son entonces las tres cosas que quiero que podamos ver en esta mañana. La importancia de leer las escrituras, el efecto de leer las escrituras y la manera de leer las escrituras. Vamos entonces a nuestro primer punto. ¿Cuál es la importancia de leer las Escrituras? Y para esto quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Quiero que comencemos la lectura en el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, Pedro acá nos habla de algo que él llama
la leche espiritual no adulterada. La pregunta entonces que surge es: ¿a qué se referirá Pedro con esta leche espiritual no adulterada? Todos estamos muy acostumbrados al momento de leer este versículo a inmediatamente conectar en nuestra mente la idea de leche espiritual con la palabra o con las escrituras. Pero ¿será realmente así? ¿Dónde está la conexión en el pasaje que nos dice que esta leche es realmente la palabra de Dios o las escrituras? Y la respuesta está en el último versículo del capítulo anterior. Pedro, está hablando de la palabra del Señor que permanece para siempre y termina en el versículo 25 del capítulo 1 diciendo: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y luego de decir esto, nos dice: desechando pues esto y esto otro, desead. Y cuando nosotros esperamos que nos diga la palabra, el evangelio que ha sido anunciado, no dice eso, sino que dice la leche espiritual no adulterada. Por lo tanto, lo que está intentando hacer Pedro acá es decirnos: la palabra de Dios, el evangelio que os ha sido predicado, se caracteriza por ser leche espiritual no adulterada. ¿Por qué Pedro dice lo comparo con leche? Por lo siguiente: por el efecto que produce. Fíjense cómo termina el versículo 2. Dice: para que por ella crezcáis para salvación. Entonces está la palabra se compara a leche, y se compara a leche porque esta palabra nos hace crecer. La leche hace crecer a un lactante para salvación en este caso. Por lo tanto, Pedro lo que está haciendo acá, y esto es lo primero que tenemos que deducir, es que está comparando a las escrituras con un alimento que nos hace crecer. Y Pedro no es el único. El escritor a los Hebreos hace exactamente lo mismo. También habla de las enseñanzas bíblicas en términos de leche o de alimento sólido, dice él también, hablando del alimento para aquellos que, dice él, han adquirido madurez, pero se refiere a las escrituras y a las enseñanzas de las escrituras en términos de comida, en términos de alimento, leche, alimento sólido. Y por lo tanto, esto es importante y es lo primero que quizás tenemos que recalcar. Si las escrituras son de manera consistente caracterizadas en la misma Biblia como alimento, entonces tienen algo que es característico del alimento. Y esto es algo que necesitamos de manera constante. Si la Biblia es considerada alimento, por lo tanto debe ser algo que necesitamos de manera constante, persistente, a través de toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces como creyentes, quizás no lo expresemos con nuestras propias palabras, pero tenemos esta intuición, tenemos esta idea metida en nuestro inconsciente que el estudio de las escrituras es más bien algo más parecido al colegio, a la escuela o a la universidad, más que algo que se caracterice por ser alimento. Me explico. Cuando tú eres un niño o un escolar o un adolescente joven, tú sabes que vas a tener que necesitar ir, ya sea porque tus papás te están obligando o ya en la universidad porque tú tienes ciertos objetivos en mente, pero tú sabes que vas a necesitar ir a cierto lugar y aprender ciertas cosas. Pero también tienes claro que eso lo vas a hacer por un tiempo limitado. En el caso de la universidad serán 4, 6, 7 años, y luego de eso te gradúas y no sigues yendo a la universidad, salvo que trabajes ahí, por supuesto, pero la dejas de lado para luego dedicarte a aplicar aquello que has aprendido durante el resto de tu vida. Así es como funciona, ¿no es cierto? Y probablemente la mayoría de ustedes entenderá la referencia. Bueno, pasa que a veces pensamos que el estudio de las escrituras es similar, ¿no es cierto? Somos creyentes, recién convertidos, y entonces pensamos que el estudio de las escrituras es algo que vamos a necesitar al principio de nuestra vida cristiana. Ahí es donde entonces necesitamos aprendernos bien,
de qué se tratan las doctrinas principales, cuáles son las cosas que necesitamos saber para poder defendernos, pero entonces va a llegar un punto en el que vamos a dominar bien estas enseñanzas y vamos a poder pasar a temas mayores donde aplicaremos lo aprendido y nos olvidaremos de seguir estudiando las Escrituras. Ustedes dirán, pero yo jamás he pensado así, pero simplemente seamos honestos. Veamos estas frases que muchas veces salen de nuestra boca cuando, por ejemplo, vemos a algún creyente recién convertido, que está entusiasmadísimo leyendo su Biblia, comentándonos de cosas que ha encontrado, y entonces nosotros comentamos entre nosotros, decimos, es que él es nuevito, ¿cierto? Está en su primer amor, está emocionado, pero ya se le va a pasar, ¿no es cierto? Y se va a graduar como nosotros y va a ser un cínico que simplemente no se emociona por nada de lo que debería emocionarse si realmente fuéramos creyentes que vibramos por la palabra. Así es como nos comportamos. Inconscientemente vemos a las Escrituras como una especie de universidad de la que nos graduamos para luego dedicarnos a hacer cosas mejores. Quizá al principio necesitemos estudiar nuestra Biblia de manera constante todos los días, pero pasado un tiempo nos sentimos súper sabios. Y por lo tanto ya no necesitamos estudiarla todos los días ni leerla todos los días porque ya no sabemos todos los temas de las Escrituras. Así que ahora dediquémonos a cosas que realmente importan. Pasa, hermanos, que la Biblia en las Escrituras por algo no se compara a una universidad, pero sí se compara a leche, sí se compara a alimento, sí se compara con comida y por lo tanto no es algo de lo que nos podamos graduar y dejemos de necesitar por algún tiempo. Lo que nos enseña entonces este primer punto, que es comparar la Biblia con comida, es que la Biblia la necesitamos de manera constante, de manera persistente. Y a lo largo de toda nuestra vida cristiana vamos a necesitar de ella. No solamente cuando somos nuevos creyentes, toda, toda, toda nuestra vida necesitamos de ella. Las Escrituras son alimento y por lo tanto son algo constante. Nunca nos graduamos, en otras palabras, de la necesidad de estudiar las Escrituras. Esa es la importancia. Ese es nuestro primer punto, la importancia de leer las Escrituras. Pero hay un segundo tema acá en este pasaje. Hace algunas semanas atrás, Jaime, que está por ahí, tomó este pasaje en Concepción, creo que también lo tomó acá, así que probablemente los que lo escucharon recordarán lo que voy a decir, pero él hizo un punto que, que es muy, muy, muy importante y es el siguiente. Cuando Pedro acá está hablando de la Biblia o de las Escrituras como leche, el objetivo de Pedro no es tanto decirnos que las Escrituras son algo básico, como la leche es el alimento básico, y que luego de ocupar la leche por un tiempo vamos a ser capaces de pasar a un alimento más sólido. Eso no es lo que está diciendo Pedro acá. El escritor a los hebreos dice eso, ¿no es cierto? Siendo ya maduros y debiendo comer alimento sólido, todavía necesitan leche. El escritor a los hebreos hace ese punto. Pedro acá no está haciendo ese punto. Pedro acá no está diciendo que nosotros deseamos leche cuando somos creyentes nuevitos, pero ya cuando crecemos dejamos de desear la leche. Eso no es lo que está intentando decir Pedro. Pedro está usando la imagen de la leche con otro propósito. Y el propósito de Pedro no es tanto decirnos en qué consiste la escritura, si es básica o si es más elaborada. No, el punto de Pedro es decirnos cuánto debiéramos anhelar o la importancia que debiera tener la escritura en nuestra dieta diaria. Por eso que la compara con leche, porque a nosotros nos compara con niños recién nacidos. Y entonces dice, desead como niños recién nacidos la leche. Ese es su objetivo. Tú ves a un niño recién nacido y te das cuenta de que su leche no está en el último lugar de sus prioridades. No tiene muchas prioridades, la verdad, ¿cierto? Pero si les puedo asegurar algo, es que la primera en la lista probablemente sea su leche y te va a armar un berrinche del que no vas a poder librarte hasta que no consigas su objetivo, que es tener su leche. De lo mismo, entonces, es de lo que está hablando Pedro acá probablemente. En otras palabras, la lectura de las Escrituras, hermano,
hermana. No solamente es algo constante y es algo persistente, sino que también debe ser algo prioritario. Ese es el punto. No es algo que quizás hagas todos los días, pero lo hagas después de haber hecho todas las cosas en la noche, cuando estás muerto de sueño y no te queda nada más que hacer, y resulta que todavía falta para ir a la cama, entonces, chuta, ¿qué puedo hacer? Porque no tengo nada más que hacer. Ya, voy a agarrar la Biblia y voy a leer un par de versículos, a ver si eso me da un poco de sueño y logro irme a dormir con eso. Suena feo, ¿no es cierto? Pero a veces nuestra actitud frente a las escrituras es lo último en nuestras prioridades y no debiera ser así. Es como un niño deseando la leche, que el creyente en toda época de su vida, no solamente cuando es nuevo creyente, sino también cuando ya ha pasado por décadas en una lectura constante de las escrituras, que necesita de ella persistentemente. No se olviden, hermanos, que acá estamos hablando de una relación. ¿Qué pasaría en un matrimonio hipotético? Pongámonos la idea de un matrimonio hipotético, donde el marido le dice a su esposa, o donde la esposa le dice a su marido, mira, yo me voy a dar el tiempo de escucharte y de conocerte. Lo voy a hacer de manera prioritaria, de manera constante, porque necesito conocerte para entenderte mejor. Pero, ¿sabe? Lo voy a hacer solo por 7 años. Los primeros 7 años me voy a dedicar a conocerte bien. Y luego de 7 años, entonces yo me voy a graduar de conocer, en este caso, mi esposa, a Jocelyn Muñoz. Entonces, a los 7 años yo salgo graduado porque ya conozco cómo es Jocelyn Muñoz, así que de ahora en adelante no te escucho más y simplemente te voy a tratar como yo creo que debo tratarte. ¿Qué matrimonio prosperaría así? Probablemente no siga por mucho tiempo, ¿verdad? Porque así no es como funcionan las relaciones. Las relaciones no funcionan contigo graduándote de conocer a alguien y luego simplemente no escuchándolo más. Al contrario, mientras más tú pasas tiempo con la otra persona, mientras más años pasas con la otra persona, te das cuenta que necesitas seguirlo conociendo y buscas hacerlo y te gusta hacerlo. Y te metes cada vez más profundamente en una relación de escuchar, de hablar y de conocerse cada vez más. Así es como funciona una relación interpersonal, cuanto más una relación con Dios. ¿Se fijan? Por eso entonces que las escrituras, si son la voz de Dios que nosotros oímos, no pueden tratarse como algo poco prioritario o como algo que solamente dejamos para el principio. Tiene que ser algo constante y algo persistente. Es importantísimo. No hay vida cristiana sin lectura de las escrituras. No hay vida si no hay alimento. Todo lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasará sin alimento un niño antes de morir? Probablemente no hablemos de años, ¿no es cierto? ¿Cuánto pasa un creyente si lee las escrituras? Es importantísimo la importancia de leer las escrituras. Tiene que ser constante, tiene que ser persistente. Dwight Moody, hace años atrás, decía lo siguiente: tú no puedes tomar aire, una bocanada profunda y acumular aire en tus pulmones y luego tener ese aire guardado ahí y tener lo suficiente para todo el resto de la semana y pretender que no vas a volver a respirar durante todo el resto de la semana porque ya acumulaste tu aire en la primera bocanada que tomaste. Imposible, imposible, no se puede. Lo mismo pasa con las escrituras. Hermano, no puedes pretender que con la pequeña lectura que se haga el domingo en la mañana, en la reunión de la escuela dominical, o los días martes, o los días jueves, o sea, el día que se tengan reuniones, con eso te va a bastar para el resto de la semana. Tenemos que tener el hábito personal de pasar tiempo con las escrituras. Es nuestra comida, es nuestro alimento. A través de ella cultivamos una relación con el Señor. Es importante. Tiene que ser constante, tiene que ser prioritario. La importancia de leer las escrituras. Ese era mi primer, entonces, punto que quería compartir con ustedes. Vamos entonces ahora a lo segundo. Las escrituras hay que leerlas. Es algo importante, es algo prioritario y tiene que ser algo constante. ¿Cuál es ahora el efecto? ¿Qué efecto se produce al momento de leer las escrituras? Para esto quiero que me acompañen a probablemente el pasaje que jamás podría no mencionarse
si estamos tocando en una reunión el tema de las Escrituras. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo acá nos está diciendo que las Escrituras son útiles, eso es lo que dice la segunda mitad del pasaje que leímos, son útiles para enseñar y redarguir por un lado, y para corregir e instruir por el otro. Las primeras dos ideas, enseñar y redarguir, tienen que ver mayoritariamente con doctrina, si ustedes se fijan. Tú eres enseñado, tú eres convencido de cierta doctrina, de ciertas ideas doctrinales. Y por otro lado, las segundas dos palabras, corregir e instruir, tienen que ver mayoritariamente con conducta. Tú eres corregido con respecto a cierta conducta, tú eres instruido con respecto a cierta conducta. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo acá es que las Escrituras nos van a llevar a crecer en estos dos puntos, en estos dos elementos, la doctrina y la conducta, la ortodoxia, la ortopraxia, la manera que tenemos de aprender, la manera que tenemos de vivir. Ambas cosas son tomadas por las Escrituras y nos llevan entonces a crecer tanto en nuestro conocimiento del Señor como en nuestra vida diaria delante del Señor. Y entonces cuando las Escrituras tienen ese efecto en nosotros, el resultado es que tu hermano, tu hermana, quedas equipado, completamente equipado para toda buena obra. Ese es el efecto de leer las Escrituras. Eso es lo que nos estamos ocupando ahora, ¿verdad? El efecto de las Escrituras. O es lo mismo que el Señor dice en forma más resumida en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. En otras palabras, tu palabra santifica. Somos santificados por la palabra. Ese es el efecto que tiene el leer las Escrituras. La palabra nos santifica. Y entonces volvemos a nuestro tema principal, ¿no es cierto? Es un medio de gracia. Es una disciplina que nos lleva a crecer, a ser santificados a lo largo de nuestra vida cristiana. Ahora, ¿cómo se logra ese efecto? Es simplemente que si nos ponemos a leer un par de páginas al día, vamos de repente a brillar de una manera distinta y ser santificados. Ese es el efecto de leer las Escrituras, así es como crecemos en nuestra vida cristiana. Bueno, la primera parte del texto que acabamos de leer nos muestra algo y nos dice algo al respecto. ¿Qué dice el versículo 16? Nos dice, toda la Escritura es literalmente inspirada por Dios, expirada por Dios. Es como si Dios tomara aire y luego cuando Dios botara ese aire, lo que estuviera botando fuera su palabra. Sale su palabra, sale en escritura, sale lo que Él está diciendo, lo que Él está intentando darnos a conocer, y eso entonces queda impreso, tatuado en palabras escritas que son las que tenemos en las escrituras. Dios respira escrituras, en otras palabras. Las escrituras son palabras que vienen de la boca del mismo Dios. Cuando leemos la Biblia lo estamos escuchando a Él, tomando aire y botando ese aire mientras dice lo que tiene que decir, y eso queda estampado en las escrituras que tenemos delante de nosotros. Por lo tanto, si leer las escrituras es escucharlo a Él, leer las Escrituras, por lo tanto, es tener una conversación con Él, donde Él nos está hablando a nosotros. Y aquí es entonces
donde conocemos algo de cómo se logra el efecto de las Escrituras en nosotros. Este efecto, hermano, hermana, solo se va a lograr cuando tú tengas una noción consciente en lo profundo de tu mente y de tu corazón, que lo que tienes delante no son datos, sino una persona que te está hablando y se está dando a conocer. Me explico. El efecto de leer las Escrituras se va a lograr no cuando tú las leas para aprenderte ciertos datos, sino más bien para aprenderte un rostro, el rostro de tu Salvador. El efecto santificador de las Escrituras no se logrará solo cuando tú leas la Biblia para aprender o para conocer principios de vida, sino para conocer el carácter de una persona, tu Salvador, tu Señor, para saber cómo Él es, qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan, qué cosas son prioritarias para Él, qué cosas no son prioritarias para Él. Leer las Escrituras, hermano, eres tú teniendo una relación con Dios, disfrutando de Él, disfrutando de comunión, oyéndolo, así como María se colocaba a los pies del Señor y disfrutaba escucharlo. Tú leyendo las Escrituras eres como María, colocándote a los pies del Señor para poder escucharlo y disfrutarlo. Leer la Biblia es Dios diciéndote, hermano, hermana, así es como yo soy. Conóceme tal como yo soy. Escúchame, mira cuáles son mis cualidades. Conóceme no por cómo a ti te gustaría que yo fuera, conóceme cómo realmente yo me manifiesto a través de mis palabras. No me imagines de acuerdo a tus propias preferencias. Piensa en mí de acuerdo a cómo yo me doy a conocer. Cuando tenemos la lectura de la Biblia con esa actitud, entonces empieza a lograr este efecto santificador, teniendo presente que estamos conversando con alguien para conocerlo mejor, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y aquí es entonces donde nos damos cuenta de algo solemne. Cuando leemos la Biblia, no es cualquier persona la que nos está hablando. Es Dios el que nos está hablando. Si tú lees un libro, cualquiera que este sea, de cualquier otro tipo de libro que tú te puedas imaginar que puedes leer, por lo general vamos a tener cierta actitud con respecto a ese libro, ¿no es cierto? Tú tomas un libro, qué sé yo, de, no sé, Josh McDowell o Evidencia que exige un veredicto, etcétera, etcétera. Tú abres el libro y por lo general nuestra actitud es esta. Nosotros somos los jueces que estamos sentados en el sillón del juez y el libro al parecer está ahí en el estrado de los acusados. Y nosotros vamos a juzgar si este libro realmente es bueno o es malo. Y lo comentamos, ¿verdad? Mira, sabes que me gustó el libro porque tiene esto y esto otro. No me gustó mucho porque en realidad hablaba de esto otro que no me pareció. Y entonces juzgamos nosotros si el libro es bueno o el libro es malo de acuerdo a nuestras propias cualidades. Y a veces pasa que hacemos lo mismo con la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que efectivamente hace que no seamos santificados por ella. Es como que colocáramos a Dios en el banquillo y nosotros somos los jueces y vamos a escuchar sus palabras y nosotros vamos a decidir si nos gustan o no nos gustan sus palabras y entonces vamos a decidir si las escuchamos o no. Pero si tu hermano te das cuenta que es Dios el que está hablando, entonces te vas a dar cuenta que la relación es al revés. Que cuando tú lees la Biblia, tú no eres el que está juzgando si te gusta o no lo que hay en ella. Al contrario, tú estás en el banquillo de los acusados y Dios está en el asiento del juez. Y Dios es el que está decidiendo si le gusta o no le gusta lo que está viendo en tu vida. Y eso es lo que te está mostrando a través de sus palabras. Cuando Dios habla, Él es el que nos moldea, no al revés. Por lo tanto, no se trata solo de que nosotros leamos la Biblia. La actitud que santifica es cuando nosotros dejamos que la Biblia nos lea a nosotros. No solamente se trata de que nosotros estudiemos la Biblia, sino de que dejemos que la Biblia nos estudie a nosotros.
No es tanto que seamos maestros de las Escrituras, no, es que la Escritura sea nuestra maestra. De eso se trata. De eso se trata la vida cristiana. No es tomar la Biblia, dejar las cosas que nos gustan y ir con una tijera cortando todas esas otras partes que no están de acuerdo con nuestra vida, como lo hizo Thomas Jefferson hace muchos años atrás. No, es que la Biblia tome nuestras vidas y con la tijera del Espíritu vaya recortando aquellas partes que no le agradan de nuestras vidas. Así es como se logra el efecto santificador de las Escrituras. En resumen, entonces, ¿cuál es el efecto de leer las Escrituras? El efecto es el siguiente. Tú te acercas a ellas, abres las Escrituras, haces una breve oración antes, pidiéndole al Espíritu, pidiéndole a Dios que su Espíritu que mora en ti actúe a través de esta lectura que vas a tener. Y entonces, con fe en que las promesas de Dios son ciertas, en que Dios ha prometido que Él tomará de lo de Cristo y te lo hará saber, entonces tú empiezas a leer. Pero empiezas a leer con una actitud enseñable, con una actitud moldeable. Te empiezas a dar cuenta de cómo es el Señor. Buscas intencionalmente en tu lectura diaria conocerlo más a Él. ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las cosas que no le dan importancia? Y eso entonces empiezas a aplicarlo a tu vida. Y el Espíritu Santo entonces empieza a tomar ese contenido y te lleva a hacer que tú ames lo que Dios ama y que tú aborrezcas lo que Dios aborrece. Tus afectos son cambiados. Y entonces esos afectos que son cambiados llevan a que tu conducta a su vez sea cambiada y empiezas a practicar lo que Dios ama y empiezas a abstenerte de lo que Dios aborrece. Empiezas a darle primera prioridad a lo que Dios le da importancia, que empiezas a dejarle de dar tanta importancia a esas cosas que tú amas tanto, pero que Dios ni siquiera las ha pensado. Bueno, las ha pensado, pero no las considera tan importantes como tú. Así es como somos transformados por la palabra de Dios. Así es entonces como crecemos y se cumplen las palabras del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el efecto de leer las Escrituras. Vamos ahora al tercer y último punto. Hablamos de la importancia de leer, hablamos del efecto de leer y ahora quiero que veamos algunas cosas con respecto a la manera de leer. Ahora vamos a otro pasaje también. Imposible no ir a este si estamos hablando de la Escritura y tiene que ver con el salmo más largo de la Biblia, que tiene que ver justamente con un salmo a las Escrituras. No podemos no ir allá. Vamos al Salmo 119. Vamos a leer un versículo. El versículo 11. Tenemos hasta un corito de repente que cantamos de este salmo. Y lo que dice en realidad es lo siguiente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El escritor de este salmo tiene un objetivo entre ceja y ceja. Él no quiere pecar contra su Dios. Él quiere vivir una vida de piedad, quiere vivir una vida de rectitud, quiere vivir una vida de santidad, quiere no pecar contra Dios, quiere no romper no solo la ley de Dios, sino el corazón de Dios y quiere mantener una relación correcta con Dios. Y él dice, yo no quiero pecar contra ti. Y para no pecar contra ti, voy a hacer algo. Él dice, voy a guardar tu palabra, voy a guardar tus dichos en mi corazón. Y entonces el Espíritu Santo toma esta oración del escritor de este salmo y le pone su sello, le dice, amén. Lo que tú acabas de decir es lo que necesitan no solo tú, sino todos los creyentes a lo largo de todas las generaciones. Y eso queda estampado como escritura inspirada. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el principio escritural y de ahí no hay cómo escaparse. Hermano, hermana, si tú quieres vivir una vida de rectitud, de santidad y de piedad, guarda las escrituras en tu corazón. No te puedes escapar de eso. Lo que ahora viene a continuación y quiero compartir con ustedes son algunas maneras prácticas de que esto, guardar la escritura en nuestro corazón, pueda
lograrse de mejor manera. La enseñanza bíblica está clara, ¿no es cierto? Yo creo que hasta el momento lo tenemos claro. Tiene que ser algo constante, tiene que ser algo prioritario, tiene que ser algo que se haga de una manera que sepamos que es Dios el que está hablando, que cultivamos una relación con Él, que la Escritura nos lea y nuestro estudio a nosotros. Eso todo lo hemos visto. Todo eso es enseñanza bíblica. No podemos escaparnos de eso. Y tenemos entonces que guardar eso en nuestro corazón. ¿Cómo llevamos esto entonces ahora a la práctica? Hay algunas sugerencias. No son inspiradas, pero son cosas que han sido probadas por el paso de los años a lo largo de los siglos y han demostrado funcionar en otros creyentes, y por lo tanto, si somos sabios y enseñables, vamos a hacer bien en escuchar estas recomendaciones. No es nada del otro mundo, no es nada esotérico ni especial, pero es bueno de repente que lo tengamos presente. ¿Cuáles son estas recomendaciones entonces? Aquí van. Número 1. Para leer las Escrituras, lee las Escrituras. Suena simple, ¿no es cierto? Pero si tú vas a empezar con una práctica, con una disciplina de lectura diaria de las Escrituras, tienes que partir en algún momento. Entonces la primera recomendación o sugerencia es simplemente hazlo. Parte hoy día a la noche, parte mañana en la mañana, pero parte un día y empieza a hacerlo de manera persistente. Para eso, aparta un tiempo. No lo dejes a la deriva en tus prioridades. Date el tiempo y decide, este tiempo lo voy a dejar para leer las Escrituras. Mira, está demostrado que con 15 minutos al día que tú leas las Escrituras, logras leer la Biblia completa en un año. 15 minutos. 15 minutos. Es un cuarto de lo que sale un capítulo de una serie en Netflix. 15 minutos. Aparta 15 minutos tu día y empieza a ocuparlo para leer las Escrituras. Si vas a partir con un hábito, hazlo y hazlo permanente. Toma un plan. No tome la Biblia simplemente, abre en una página a la suerte, al azar y empieza a leer ahí. No, hazte un plan de lectura. Es mucho más llevadero que tengas un plan a que lo hagas al azar. Y eso también ha sido demostrado con el paso de los años y con el paso del tiempo. Tienes que tomar la iniciativa. No puedes empezar esto si no lo haces ahora ya y tienes un plan para hacerlo. Así que esa es la primera recomendación. Hazte tu tiempo, planifícalo, date 15 minutos, no más que eso para partir y empieza a hacerlo. Hoy día a la tarde, hoy día a la noche, mañana a la mañana, cuando tú te lo propongas, pero haz un tiempo especial y comienza a leer las Escrituras. Eso es lo primero. Lo segundo, toma algo de todo eso que has leído, solo una cosa quizá, pueden ser más, pero ojalá una sola cosa, y apártalo y medita en eso que estás leyendo. Esa es una segunda recomendación que también ha pasado la prueba del tiempo. De todo lo que has leído, toma una idea y medita en ella. Meditar en ella no tiene que ver con poner una postura especial, como de meditación trascendental, o vaciar tu mente para que así Dios actúe en tu mente vacía. No, la meditación bíblica es todo lo contrario. No es vaciar tu mente, es llenar tu mente, imaginar, usar tu imaginación de una manera santificada. A veces somos tan malos porque nunca nos han dicho esto, pero usa tu imaginación, hermano. Usa tu imaginación, hermana, de una manera santificada. Toma ese principio, toma eso que has leído y dale vueltas, exprésalo con tus propias palabras, extrae cuál es el principio detrás de eso, busca manera en que quizás podrías ilustrar la enseñanza de otra forma, imagínate cómo sería así, cómo sería acá, aplica eso a áreas en tu vida, escríbelo en algún lugar, lo que estás pensando, con tus propias palabras, utiliza tu imaginación, guiada, por supuesto, por lo que estás leyendo, para meditar en aquello que acabas de leer. Thomas Watson decía, la razón por la que muchas veces salimos de nuestro devocional tan fríos es porque no pasamos tiempo bajo el fuego de la meditación. Es importante meditar en aquello que estamos leyendo. Eso es lo segundo. Lee, medita. Tercero, memoriza. Memoriza. No, es que yo tengo mala memoria. Hermano, mientras no tengas Alzheimer o demencia senil, puedes memorizar cosas. Aunque sea básicas, pero puedes hacerlo. Hazlo. Piensa en lo siguiente. Tu Señor tuvo que batallar contra la tentación en el desierto
Y para hacerlo tuvo que memorizar. El Señor. ¿Cuánto más tú, hermano? ¿Cuánto más tú, hermana, que tiene una mucho mayor tendencia a caer en pecado? Entonces necesitas tener la Biblia metida en tu cabeza para poder batallar en tu vida diaria. No, no es memorizar para ser el que más versículos se sabe en la asamblea. No se trata de una competencia tan infantil como esa. No, tiene que ver con usar lo que estás teniendo en tu cabeza para poder vivir tu vida cristiana. Memoriza. El Señor lo hizo. No esperas menos. No esperes menos de ti. Lee, medita, memoriza. Y cuarto, lo último, cuando leas, lee para disfrutar a Dios en tu lectura. Ten esa intención siempre presente. No leas simplemente porque es la lectura que te toca en tu momento devocional y ojalá que pase rapidito para empezar a dedicarme a otras cosas. No, lee con la intención de disfrutar a Dios en tu lectura. Busca a Dios en tu lectura. Busca al Señor. Te vas a dar cuenta de maneras increíbles cómo lo logras encontrar a veces. Busca rasgos de su carácter, cómo es él, cómo se revela, qué cosas le agradan, no le agradan, todo lo que hemos visto en esta mañana. Busca con intención rasgos de su carácter, conocer a Cristo. Aquí es muy importante y vuelven a estar en el tapete los planes de lectura. Ten planes de ir leyendo en partes distintas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, profetas, epístolas. Saca de diversas partes y así anda avanzando y te será mucho más fácil encontrar rasgos del carácter de Cristo en tu lectura diaria. Lee, medita, memoriza y busca conocer a Cristo en tu lectura. Esas son las 4 cosas que quiero que queden con ustedes como recomendaciones o sugerencias prácticas al momento de tener una disciplina de lectura diaria de las Escrituras. Finalmente, algunas recomendaciones finales y luego termino porque ya me alcanza la hora. Hermano, no esperes dominar la Biblia. Siempre entra a leer con la actitud de ser sorprendido por lo que ves, desconcertado incluso por lo que ves. Cuando leamos las Escrituras, hermanos, siempre evitemos 2 extremos. Uno es este extremo de desesperarme porque no entiendo absolutamente nada y siento que jamás voy a poder aprender lo que aparece acá. Evita ese extremo. Sí, es normal que te sientas desconcertado por muchas cosas que están acá. Después de todo es Dios hablando, no es cualquier persona. Pero no te desesperes, no caigas en esto. Pero por otro lado, no caigas en el otro extremo que muchas veces también caemos de sentir que ya lo sabemos todo, que esto no es nada nuevo, que esto ya lo he leído miles de veces, que aquí no hay nada nuevo que pueda aprender y que por lo tanto, como ya soy un gran maestro de las Escrituras, entonces esta lectura es una pérdida de tiempo. No vivas tu vida cristiana de esa manera. Estás yendo directo a tu propia ruina cuando empiezas a leer tu Biblia de esa manera. No esperes dominar las Escrituras, sino que las Escrituras te dominen y te sorprendan y te desconcierten en muchas oportunidades. Otra sugerencia final. No esperes que siempre, cuando leas tu Biblia en tu devocional, vayas a sentir una especie de paz interior o de calorcito en tu estómago o de sentimientos de amor y de bondad y de ser misericordioso con el resto. A veces puede que eso se produzca y qué rico es poder acercarse a la Biblia, leer, pasar un tiempo con el Señor y salir de ese tiempo con el corazón llenito, ¿no es cierto? Pero hay veces donde eso no va a pasar y vas a leer 15, 20, 30, 45 minutos y va a salir exactamente igual. Eso te tiene que hacer recordar algo, hermano. Dios es el Señor, no tú. Tú no manipulas a Dios obligándolo a hacerte sentir ciertas cosas. A veces nos comportamos así, ¿no es cierto? Señor, ¿por qué no siento nada de la lectura? Como si nosotros pudiéramos obligar a Dios a hacernos sentir cosas. No, Él es el Señor. Él es el que decide, Él es soberano, Él decide cuándo. Lo que nosotros hacemos es simplemente ponernos debajo de la cascada y esperar para que Él envíe los ríos de agua viva. Nuestra responsabilidad es pasar tiempo en la palabra. Él hará lo que tenga que hacer con esa lectura.
Finalmente, hermano, mantente practicando esto de manera persistente. No dejes de hacerlo y te vas a empezar a dar cuenta. Quizá el último que se da cuenta eres tú. Los que te rodean a lo mejor se van a dar cuenta antes. Cómo la escritura empieza a moldearte, empieza a transformarte y empieza a hacer que tu carácter en muchas áreas cambie cuando tú te acercas con esta actitud que acabamos de ver en esta mañana. En conclusión, entonces, hoy hablamos de 3 cosas. Número 1, la importancia de leer las Escrituras. Las Escrituras son alimento, por lo tanto es algo que tiene que ser constante y tiene que ser prioritario. Segundo, el efecto de leer las Escrituras. El efecto es tener una relación con el Señor, conversar con Él y dejar que Él nos moldee. No nosotros leer las Escrituras solamente, sino que Él nos lea, nos estudie y nos moldee a nosotros a través de esa lectura. Así es como se logra que seamos santificados en la verdad, porque su palabra es verdad. Y finalmente vimos algunas sugerencias prácticas para poder poner manos a la obra con esta disciplina tan importante que es leer las Escrituras. Recuérdalo, hermano, si no hay alimento, no hay vida. Si no hay lectura, tu vida espiritual corre peligro. Así que a ponerse las pilas y que el Señor nos ayude para poder disfrutar de una relación con Él a través de esta disciplina espiritual. Voy a orar y luego, entonces, termino y les pido disculpas por haberme pasado algunos minutos también.